Eh, Vamos a seguir otro poco también. Recién veíamos una fuente mesopotámica, esta maldición de Agadé, redactada aparentemente en la época de la tercera dinastía de Ur, eh, una, una composición de tipo literario, pero de donde teníamos alguna referencia a, a la caída del reino de Akkad, pero en realidad no vimos tanto la caída, sino los renglones que se reprodujeron en esa fuente en donde se hablaba de estas características estatales que tenían que ver con la prosperidad del reino, que se revelaba en la cantidad de contactos con lugares lejanos de donde llegaban presentes y en la existencia de algo que suena mucho como tributo, pero que aparece denominado de una manera muy elegante como presentes, pero son presentes que se entregan de una manera regular, con lo cual como regalos son un poco sospechosos, digamos. Parece ser una palabra que tiene que ver más con la tributación. Es decir, nosotros podemos llamarlo así, pero también es cierto que desde el punto de vista de lo que sería, digamos, el revestimiento ideológico, en muchas sociedades antiguas, lo que nosotros leeríamos como tributo se presentaba como si fuera un don, ¿no? Algo que se daba para honrar a los dioses, para honrar a un rey, como un símbolo de respeto, sí, pero era una cantidad de bienes que se había estipulado, y probablemente no algo que se entregara del todo voluntariamente, ¿no? Muchas menciones a presentes en realidad disfrazan lo que debe haber sido un tributo. Y en la maldición de Agadez se les escapa un poco eso, ¿no? Al decir que los presentes se entregaban mensualmente, todos los ensi, todos los sanga, y los inspectores del Wedina, ¿no? Mensualmente y para Año Nuevo. Para seguir un poco con ese mundo mesopotámico, tenemos ahora en las siguientes fuentes otro aspecto, ¿no? Las fuentes que nos faltan en esta unidad, que son pocas, tienen que ver con cuestiones, digamos, más del mundo de las creencias o de lo ideológico. Habíamos dicho, bueno, ese es uno de los enlaces que hay, una de las vinculaciones, una de las relaciones posibles entre ese mundo de las comunidades, sean nómadas o sean sedentarias, en las bases, ¿no?, de estos antiguos estados, y estas unidades que se dedican a la administración y que tienen una élite que además se apodera de ciertos símbolos, aunque sean conocidos por todos. Entonces, ¿cuáles son las vinculaciones? Bueno, una de ellas es la ideología, otra la nombramos recién, el tributo, otra la mencionamos en otra fuente, es la prestación obligatoria, ¿no? Y otras las hemos visto incluso en alguna de las clases prácticas cuando ustedes analizaron leyes, las leyes eteas o artículos del Código de Hammurabi o de Deuteronomio. Bueno, esas son vinculaciones con la comunidad, ¿no? En algunos casos, sobre todo cuando se habla de familias, lo que se codifica, lo que el Estado pone por escrito, es la costumbre ancestral, ¿no? Pero la ley es otra forma de vincular, ¿no? Hay otras leyes, no todas tienen que ver con familia y con la costumbre ancestral. También hay leyes que son muy típicas de un contexto X en el cual, bueno, se dicta un código o se dicta una serie de leyes. Tienen que ver con situaciones por ahí más coyunturales. En el Código de Hammurabi, que tiene 250 y pico de artículos, hay muchos artículos así, que uno ve que son, bueno, como un espejo de lo que sería esta sociedad mesopotámica a la altura de la primera dinastía babilónica, más o menos. Pero digo que la ley es una forma de vincular.
Y la ideología también, ¿no? Las creencias. Cuántas cosas, ¿no?, llegaron a transformarse en textos, porque había un personal de escribas que podía hacerlo, y que redactaba el contenido de los mitos, de las leyendas, ¿no?, de los rituales que se dejaban por escrito porque siempre se debían realizar de la misma manera. Esa es la fuerza del ritual. Y cuánto de todo eso a lo mejor estaba basado en tradiciones antiquísimas que jamás se escribieron, pero que en las sociedades estatales sí cobraron una forma escrita y probablemente se hayan celebrado, conservando algo del contenido original, pero con los rasgos que tienen que ver con la existencia de una élite política y administrativa y religiosa. Si ustedes piensan en Inanna y el rey, bendiciones en la noche de bodas, ustedes saben que eso es parte de las ceremonias que tienen que ver con la fiesta de Año Nuevo en Mesopotamia, es el ritual del matrimonio sagrado, que parece que ocurría efectivamente, era el gran ritual final, digamos, de todos los rituales que forman parte de esos varios días de la festividad del Año Nuevo. ¿Y cuán antiguo era eso? Es decir, en las raíces más antiguas, en realidad, como se hace en los inicios de la estación agradable, de lo que llamaríamos nosotros la primavera, cuando todo rebrota, reverdece, y si usted lee en el texto de las bendiciones de la noche de bodas, son palabras que tienen que ver con lo propiciatorio, ¿no? Que haya, ¿no?, que crezca el árbol, que haya grano, que crezca el árbol, que venga la inundación, ¿no?, que nazcan, tanto los seres humanos como los animales, todo tiene que ver con la fertilidad, con la reproducción. Cuando se habla del grano, como les decía, entonces uno piensa, bueno, las raíces de eso que hay muy atrás, ¿no?, es un rito agrícola, solo que, claro, celebrado en el ámbito urbano, en el templo más importante, dejando por escrito, ¿no?, lo que se cantaba o lo que se rezaba, ¿no?, a las divinidades en esos días. Claro, ahí está el filtro o la mano del que puede escribir, ¿no? Y la escritura está asociada con la existencia de una estructura administrativa, de una élite estatal, incluso dentro de la cual son pocos los que pueden escribir. Pero ¿qué se pone por escrito, no? Acá viene la lectura de Baudelaire, ¿no?, sobre ese doble juego de la violencia y del consentimiento para sostener la dominación. Y una de las formas de crear una base de consentimiento justamente es apelar a las creencias de todos, ¿no? Acá no se trata de una imposición perversa de los que están en la élite administrativa, pero seguramente puede haber habido una manipulación, llamémosle así, de esas antiguas creencias, como un ritual que probablemente, como en todos los pueblos de base agrícola, tiene lugar, ¿no?, cuando va a empezar a ponerse linda, digamos, la tierra, o cuando hay más posibilidades de empezar una siembra y de propiciar, ¿no?, un fruto a futuro del que va a vivir toda la sociedad. Bueno, eso es un rito de los ritos agrícolas antiquísimos que tienen muchísimos pueblos. ¿Cómo se resignifica cuando tenemos una estructura estatal y cuando tenemos escritura? Y cuando todas esas viejas creencias se van a utilizar, bueno, ahora se van a redirigir para sostener ese nuevo orden, ¿no? Eso es lo que llamaría Giofi la característica de la integración, ¿no? Así como hay diferenciación, que es innegable en una sociedad estatal, todo lo contrario de lo que hubiera querido Clastres, que siempre hablaba de eso, ¿no?, que la creación de una sociedad estatal implica
crear la desigualdad. Bueno, entonces por eso, comillas, la sociedad primitiva permanece en su ser, porque no quiere la desigualdad. Bueno, con estos mesopotámicos, por ejemplo, con el caso de Egipto, sí encontramos la desigualdad, además de las otras características, está el calendario, está la escritura, están todas estas herramientas para el cálculo que permiten planificar, pero también está el refuerzo ideológico, la fundamentación ideológica, que no viene impuesta perversamente desde arriba, sino que se toma de las creencias que todos tienen en común, pero se reelaboran, ¿no? Inanna debe haber estado desde tiempos inmemoriales en Mesopotamia como una diosa que tiene que ver con la fertilidad y la señora del cielo, ¿no? Y la fecundidad de los seres humanos y de los animales y de la tierra, seguramente. Pero fíjense cómo queda dentro de una estructura estatal cuando ustedes la ven en las bendiciones de la noche de bodas, es la pareja del rey, es decir, hace lo de siempre, pero ahora además tiene ese aspecto más político, ¿no? Sostiene la realeza, le otorga al rey, como dice, ¿no?, el texto, muy poéticamente, le dice palabras de largos días, es decir, le augura un largo reinado. Bueno, por lo menos hasta la próxima fiesta de Año Nuevo, que ustedes saben que había que hacerla, sí o sí, todos los años, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es una imagen, en realidad son dos imágenes de una fuente que figura en el texto como el estandarte de Ur, en el programa, que en realidad no es un estandarte, lo que uno se imagina, bueno, como es como una especie de bandera que tiene algo de los dos lados, no, en realidad era como una especie de tapas, ¿no?, de los lados de un objeto que parecía una caja, y que apareció en unas tumbas que se llaman las tumbas reales de Ur, de la primera dinastía de Ur, que son muy, muy antiguas, son del 2600 antes de Cristo, unas tumbas muy monumentales, se habla de, por lo que se vio allí, bueno, de un rey y de una reina, con una cantidad de objetos, uno de los cuales es este, ¿no? Hay otros objetos que realmente son como de lujo, dan a entender, bueno, el nivel de los personajes que estaban allí, en esas tumbas, que fueron excavadas por Sir Leonard Woolley, que fue uno de los que primero trabajó, ¿no?, en las excavaciones arqueológicas en Ur, y encontró esto y quedó así como bastante sorprendido. Es un caso raro porque daría toda la impresión de que junto con el rey y la reina, le han llamado así, aunque no aparece ningún documento en donde uno pueda ubicarlos, ¿no?, en esa primera dinastía de Ur con cierta exactitud, pero bueno, las tumbas están, los objetos están, y además parecen haber sido enterrados con sus servidores. No sabemos si era una costumbre y que después no se hizo más, es decir, no han aparecido otras tumbas como esa, ¿no? Entonces son todo un gran interrogante, como tantas otras excavaciones, ¿no?, que aparecen en la antigua Mesopotamia. Es decir, no hay ningún otro tipo de textos allí, en ese espacio no se encontró otra cosa más que esta disposición, ¿no?, de las tumbas. Incluso por ahí hay como los restos de un carruaje con el asno que tiraba de él, en fin, esas son, y dentro de esos objetos que aparecieron, apareció esto que lo han llamado el estandarte, como les digo, es una especie de caja que tampoco se sabe exactamente qué función cumplía, pero el asunto es que está decorada, muy ricamente decorada, tiene como incrustaciones de nácares, es un objeto bello, digamos, y representa cada una de esas tapas o caras, ¿no?, que se dio en llamar el estandarte de Ur, una escena que se conoce como la guerra, que tiene mucho que ver como con una especie de desfile, pareciera, ¿no? Ustedes deben tener por ahí, con estos carruajes muy pesados. Ese es el carro súmero, que bueno, cuando vengan los indoeuropeos del 2000 y a posteriori, de la primera oleada, los que vienen con el carro de guerra tirado por caballos,
van a ser carros que no van a tener estas ruedas macizas, sino con rayos livianas que giran en torno al eje. Estas son ruedas fijas, o sea que esto es lento. Estos animales son un tipo de asnos, no son caballos, se llaman onagros, dicen algunos, es una especie de asno, ¿no? Que van tirando de estos carros muy pesados, pero que no parecen ser carros como para combatir, sino más como para transportar elementos o personas, ¿no? Por aquí parecen haber parados, ¿no? En el carro dos personajes. Tienen algunos cascos, así estos soldados, una vestimenta medio larga, ¿no? Hay, ¿no? Como algo que parece ser unas lanzas, ¿no? Aquí hay un personaje que va marchando al frente, como abriendo esa especie de desfile, y a esa cara se la ha llamado la cara de la guerra, ¿no? Algunas lanzas en los carros, con lo cual uno piensa, bueno, tenemos especialización militar, ¿no? En el 2600 en Ur, ¿no? Las ciudades-estado súmeras, bueno, tienen esas características. Ustedes vieron también la variedad de personal en la reforma de Urucagina, que es del 2400, la cantidad de funcionarios diversos que son mencionados, ¿no? Se habla de los templos, cuando se habla de los canales, todo eso requiere de cierto personal que haga las veces de inspección, vigilancia, ¿no? Entonces, esos elementos están, esto de la división del trabajo compleja, ¿no? Y dentro de esa división del trabajo están los guerreros, ¿no? En la otra cara, es la cara de la paz, lo que parece describirse allí, ¿no? Es una escena en el primer registro, esto como decíamos hace un rato, muy de los súmeros, ¿no? Esto de como los registros superpuestos, ¿no? Con un primer registro parece una escena en la que tienen unos cuencos en la mano, unos recipientes como para brindar, un personaje con una suerte de arpa o de laúd, hay un instrumento musical ahí, ¿no? Está como animando la reunión, y gente que está sentada, que parece ser más importante, ¿no? O jefes, o alguno puede ser algún sacerdote, pero son los que están celebrando, quizá están celebrando la victoria, ¿no? Después de este desfile militar de la cara anterior, ¿no? Esta es la cara que se le dice, bueno, la paz, ¿no? Una escena de banquete, digamos así, que los banquetes son maneras de integrar también, ¿no? Diría Yofi, ¿no? A través de los símbolos y de los rituales se integra a todos los que han participado. En este caso puede haber sido una expedición guerrera, pero recordemos que como son ya sociedades con diferenciación social, en la celebración y en el reparto del botín no van a recibir todos lo mismo, ¿no? Es decir, todos pueden haber participado de la campaña, pero a todos no les toca la misma proporción del botín obtenido, ¿no? Y luego parece haber un desfile también en el segundo y el tercer registro de personajes que van con los asnos, que parece llevar unos animales, ¿no? Ganado, ¿no? Ganado vacuno, quizá como una suerte de ofrenda, quizá eso es parte del botín, ¿no? Pero bueno, ya ha concluido la guerra, acá parece ser el momento de redistribuir, digamos, los frutos de esto, y en el registro inferior es una escena similar, solo que hay personajes que están como muy cargados con algo que llevan en una especie de sacos a la espalda, ¿no? Y eso es parte también de esta celebración. Y con el tema del banquete, tengan en cuenta a Gmail, ¿no? En ese lindo capítulo que habla del desierto, se llama El desierto de los bárbaros, y es un capítulo en el cual hay muchos temas, pero para relacionarlo con esta situación de integración, ¿no? Social, en donde se participa, aparece el tema del banquete. Gmail habla del banquete, Yofi no habla explícitamente del banquete, dice, bueno, los rituales,
una forma de integración es a través de los símbolos y de los rituales, y existe generalmente un sector de la élite que los administra, ¿no? Que serían los sacerdocios, los diferentes sacerdocios, porque puede haber más de uno, ¿no? Hay templos a distintos dioses, así que imagínense la cantidad de personal variado que puede haber, ¿no? Esos son los que manejan los símbolos, ¿no? Y que colaboran a la cohesión de la sociedad, bueno, a través de la realización de estos rituales, los cuales todos participan, ¿no? Solo que si hay algo para repartir como el botín, no le toca lo mismo a todos, ¿no? Y Gemmell también habla de la importancia del banquete, así como habla de la importancia del pacto. Bueno, a veces lo asocia un poco también con esto de cómo reforzar, ¿no? Esa alianza que se ha hecho, y bueno, aparece esto de las comidas en común, ¿no? Que tienen una serie de normas, ¿no? Hay como unos códigos internos, depende de las sociedades. Si ustedes lo piensan, son situaciones que se repiten hasta en el mundo de hoy, ¿no? En una comida familiar inclusive, y ni qué decir en una cena o en un almuerzo de tipo diplomático, no cualquiera ocupa la cabecera de la mesa, por ejemplo, ¿no? No cualquiera en el mundo antiguo se iba a servir primero, o le iban a servir primero el alimento. Entonces el banquete también es un momento de reunión y de distensión, pero es un momento muy simbólico. También en el banquete se marcan las jerarquías. Entonces acá lo tenemos estático, ¿no? En la imagen. Habría que imaginarse cómo funcionaba esa escena del banquete. ¿Dónde sería eso? Sería en algún salón del palacio, ¿no? El ensi invitaba, ¿no?, a los que habían participado, a los jefes más importantes que habían participado en la expedición, y hacía partícipes, ¿no?, del reparto del botín a otros funcionarios, ¿no? Y todo digamos, se refrendaba o se reafirmaba a través de una comida en común, pero donde se notaban las jerarquías de todos, ¿no? Eso sería una de las formas de integración que en este mundo antiguo no implica que se pierdan las jerarquías y que todos sean iguales porque van a comer juntos, ¿no? Acuérdense de esto, ¿no? Siempre es un mundo muy jerárquico. Y la otra fuente es una lista, es la lista de reyes súmeros, sería nuestra otra fuente ideológica, de la que, esperen que la estoy buscando, a ver si la encuentro por acá, se me perdió, la lista de reyes súmeros, que tiene un subtítulo, ¿no? La realeza descendió del cielo. Y les digo, una fuente ideológica no es una fuente histórica. Con esto de la lista de reyes, como uno sabe que hay listas, como el papiro de Turín o la piedra de Palermo, o la lista de Saqqara para Egipto, ¿no? Todas estas que menciona Kempf en el capítulo 1, bueno, en la antigua Mesopotamia también se hacen listas de reyes. Entonces uno toma la fuente con ese título, lista de reyes súmeros, y cree que le va a solucionar la vida con la cronología, ¿no? Bueno, pues no, nada que ver con esto. Es una fuente que es un símbolo, digamos. Sin embargo, hay algún indicio cronológico que podría ser un poco más fidedigno. El objetivo de la fuente en realidad por ahí no es tanto ubicar en el tiempo a todos los reyes con precisión, como nos pasaría a nosotros si queremos elaborar una cronología, como la que hay en los manuales, de tal año a tal año. Bueno, tendríamos otra manera de organizar esto. Cuando leemos esta fuente, lo que vemos es la intención de los escribas. Para saber quiénes son los autores, como la lista va desde las ciudades más antiguas y los gobernantes más antiguos a los más recientes, habría que mirar al final, y uno encuentra en el final la última ciudad
mencionada, a donde hay una lista de reyes, porque es ciudad por ciudad, ¿no? Cada una con los reyes que reinaron desde ahí, tomándola como su capital. La última mencionada es la ciudad de Isin, ¿no? Isin es una ciudad que va a ser tomada por los amorreos en el segundo milenio, ¿no? Isin, Larsa y finalmente Babilonia, y Babilonia va a terminar siendo la capital del reino de Babilonia. Hammurabi va a hacer eso, va a lograr que se unifique ese reino desde el centro hacia el sur de la Mesopotamia, que Babilonia sea la capital, oficializa algo que venía ocurriendo, ¿no? La lengua acadia como la lengua del reino, la lengua oficial para los documentos. Pero ese proceso es como el final de otras etapas en las cuales muchos amorreos se van instalando en ciudades y van adoptando la lengua súmera, algunos toman la administración, y eso es lo que pasa con esa ciudad de Isin, que es la última mencionada. Entonces, más o menos se dice que esta lista puede haber sido confeccionada tomando elementos de listas anteriores alrededor del 1900 a.C., cuando empezamos a detectar presencia amorrea, pero que escriben en acadio, en la ciudad de Isin. Ese sería el redactor, ¿no? Volviendo atrás, ¿qué me quiere mostrar? ¿Cuál es la intención? ¿Dónde está la parte ideológica a la que hicimos referencia? Bueno, por empezar, en el mismo título, la realeza descendió del cielo. O sea, la realeza es un don de los dioses a los hombres. Recordemos el concepto de civilización con los ojos mesopotámicos, que es ser civilizado, vivir en una ciudad con muralla, con lo cual estamos diciendo ser sedentario. Acuérdense de saben hacer pan y conocen la cerveza, ¿no? Eso es ser, ¿no? Tiene que ver con la sedentarización, con el conocimiento de la agricultura, con vivir en ciudad, con una ciudad que tiene muralla, y con tener rey. Eso es ser civilizado, ¿no? El rey es un ser humano, como lo habrán visto en otras fuentes, puede tener toda la autoridad y la majestad, pero es un ser humano, incluso como tiene la obligación de ser el jefe de su ejército y de ir al campo de batalla, puede que se muera en una batalla, como le pasa a Urnamu, pero la realeza viene del cielo. Ese es el don de los dioses a los hombres, ¿no? Después que la realeza, el cetro, hubiese descendido del cielo, Eridu se volvió el asiento de la realeza. Así siempre empiezan todas las frases, ¿no? Cuando una ciudad deja de ser una ciudad importante, es otra ciudad la que recibe ese cetro de la realeza que descendió del cielo y se nombra a sus reyes. Solo que, claro, es un tanto curioso, ¿no? Los de Eridu, Battivira, Larak, Sipar, Yurupak, los reyes, cuyos nombres son incomprobables, reinan miles y miles de años, 36.000 años, 18.000 años, 28.000 años. A medida que vamos bajando en el tiempo y acercándonos al 1900 de Isin, los reinados se vuelven más breves, ¿no? Presentado todo como sucesivo, una ciudad después de otra es una ciudad de realeza, pero nosotros sabemos, si pensamos en las antiguas ciudades-estados súmeras, lo más antiguo que nosotros podemos llegar a conocer es el tercer milenio, ¿no? Incluso piensen que acá hasta se habla del diluvio, ¿no? Hay ciudades anteriores al diluvio con esos reinados de miles de años, y después dice entonces el diluvio barrió la tierra, y después de que el diluvio hubo barrido la tierra y la realeza descendió del cielo por segunda vez, Kish se volvió el asiento de la realeza, ¿no? Y ahí empezamos a tener reinados un tanto menores, por lo menos no de 5 cifras, ¿no? Son 1200 años, después vamos bajando 900, 800, ¿no? Interesante lo de Kish, porque en la tradición súmera
ellos tenían esa idea de que Kish era muy antigua, de que era una de las ciudades que había tenido rey muy, muy antiguamente, ¿no? De las primeras que había tenido rey. En la lista parece que hay otras previas al diluvio, pero Kish está mencionada. Incluso hay que decir que el título, rey de Kish, con el tiempo se transforma en un título muy honorífico, que no se pierde. Uno de los títulos de los reyes asirios, del imperio asirio en el primer milenio, era rey de Kish, justamente esta necesidad de entroncarse con el prestigio de la realeza que había surgido en el sur, no en la zona de los asirios, en la zona de los súmeros. Los asirios eso lo sabían. Entonces se apoderan de ese título prestigioso y entre los títulos de un rey asirio siempre aparece rey de Kish. ¿Y saben qué aparece también? Rey de Sumer y Akkad, cuando ya no existían las ciudades-estado súmeras ni el reino acadio, existía el imperio asirio y habían pasado muchos otros reinos en Mesopotamia después de Sumer y de Akkad, pero ellos se ponían esos títulos de rey de Kish. Entonces acá está Kish mencionada. Cuando ustedes van bajando en el tiempo se van a encontrar con otros reyes, entre los cuales está Gilgamesh, por ejemplo, de Uruk, ¿no? Su hijo, ¿no? Pero aparecen como sucesivas ciudades súmeras que probablemente hayan sido, recuerden que son ciudades llamadas ciudades independientes, como diría Ud, ciudades-estado, como convencionalmente las conocemos, como quieran llamarlas, pero esas ciudades transcurrían simultáneamente, o sea que cada una tenía su dinastía de un ensi que era sucedido por otro. Acá aparecen como sucesivas. Este es uno de los rasgos de la lista, ¿no? Como un intento de mostrar esta sucesión ordenada, ¿no? Una manera de reflejar una realidad que no fue así. En realidad, en las ciudades-estado súmeras del tercer milenio, muchas de ellas son simultáneas sus dinastías respecto de otras, de sus vecinas, ¿no? Incluso a veces, como les decía hace un rato, son abarcadas, digamos, ¿no? por una vecina y ese ensi dominado, y el que domina se llama Lugal o se corona como Lugal, ¿no? Siguen apareciendo, ¿no? Aparece otra vez Kish, Uruk, Ur, ¿no? A un montón de reyes que se vuelven mucho más conocidos a medida que van pasando los reinados. Se ve aparecer a Akkad, ¿no? Agadé fue derrotada y su realeza fue llevada a Uruk, ¿no? En Uruk, bueno, reinan otros, hay otro momento de Uruk importante allí, pero en realidad es como una inserción, porque nosotros sabemos que cuando Akkad es derrotada, como dice acá, los que ocupan ese espacio del reino acadio son los Guti que vienen de los montes sagros, ¿no? Pero miren cómo los presenta el escriba. En las hordas de los Guti primero reinó un rey sin nombre, ¿no? Hordas, ¿no? Y después empieza a nombrar a reyes Guti. Algunos de estos son más o menos comprobables, ¿no? Y después aparece nuevamente Uruk, ¿no? Es como que esa ciudad siempre se inserta, como cuando vuelve la normalidad, ¿no? Cuando desaparecen estos extranjeros que habían dominado, la realeza vuelve a Uruk. No se olviden que Uruk es la ciudad que es como un poco la sede o la casa de Inanna, de la diosa Inanna. Inanna es adorada en toda la Mesopotamia, pero tiene como su templo principal en la ciudad de Uruk, así como el santuario de Enlil está en Nippur, es decir, hay muchos dioses en todas las ciudades, pero siempre hay alguno que es como el patrono, ¿no?, de esa ciudad. Y les decía, después de los Guti hay esta mención como que la realeza volvió a Uruk, pero en realidad en el párrafo siguiente se habla de Ur, y eso es lo que ocurre. Cuando termina el reino Guti, lo que hay es el reino de Ur III, y acá está.
Enur, Urnamú reinó 18 años, Yulgi, hijo de Urnamú, reinó 48 años, Amarsin, el hijo de Yulgi, reinó 9 años, Yusin, el hijo eh, de Amarsin, reinó 9 años, Ibisin, ¿no? Luego fue Ur derrotada y su realeza fue llevada a Isin. Es decir, después de Ur tercera ya están entrando los amorreos, se han ido asentando, y va a haber dinastías amorreas en Isin, en Larsa y en Babilonia, ¿no? Pero esta Ur tercera, fíjense, es el reino de Ur tercera, y aquí aparece un rey que conocemos, Urnamu, y el orden en el que mencionan a los miembros de la dinastía, bueno, es así. El reino de Ur tercera tiene a esta familia y con estos nombres, está bien ubicado aquí, ¿no? Como les decía, a medida que bajamos en el tiempo, la cronología, bueno, no sabemos si es muy exacta, pero el orden de los reyes, por ejemplo, y la cantidad de años de reinado, tiene visos más realistas, digamos, que esas primeras menciones. Entonces, lo importante de esta fuente quizá no es el uso que uno le puede dar para organizar la cronología de Mesopotamia, sino este aspecto ideológico de demostrar que la realeza es lo divino, no los seres humanos que la desempeñan, eh, lo que significa además la idea de ciudad, porque cuando la realeza baja del cielo, baja a ciudades. Entonces fíjense el prestigio que tiene la vida urbana y la antigüedad que se le da. Se habla de ciudades anteriores al diluvio, y después del diluvio aparece Kish, y bueno, todas las otras en sucesión. Entonces, es una fuente que, si uno la mira más allá de los nombres y de las cifras, es reveladora de esta mentalidad respecto de lo que significa la civilización y lo que significa la realeza en Mesopotamia, ¿no? Siempre recordando esto de que los reyes no son divinos, son seres humanos, pero la realeza es indiscutiblemente divina, ¿no? Reitero, es algo que los dioses han otorgado a los hombres como un gran beneficio, digamos. Es bueno tener rey. Fíjense cómo se va instalando, ¿no? Toda esta cosmovisión. Tiene que ver con el orden, ¿no? Como diría Balandier, bueno, cada pueblo lo puede expresar de diferente manera, tiene distintos mitos, ¿no? Pero para los mesopotámicos, sabemos que existe el orden y que existe el desorden también, los conflictos, lo que se llama generalmente el caos. Pero para el mesopotámico la situación de orden tenía que ver con la existencia de la realeza y de la vida urbana, ¿no? Esta es una fuente que expresa a su modo, ¿no? En esta lista uno podría deducir, ¿no? Que está expresando esas creencias.